Mi nombre es José Castillo, estudiante del último semestre de Contaduría Pública en la Universidad José María Vargas. Para empezar, hablemos un poco sobre el Código de Ética de los Contadores Públicos. La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. El ejercicio de la contaduría pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares o de estos entre sí. Principios básicos de ética profesional: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas, conducta ética. Juramento del contador: juro por Dios y por la patria. Cumplir fielmente la Constitución y leyes de la República, acatar las normas del Código de Ética de mi profesión, las normas que reglamentan el ejercicio de la profesión de la contaduría, resguardar con diligencia y lealtad los intereses de mis clientes o patronos empleadores sin menoscabo de la dignidad profesional, guardar sigilio sobre los que supere en razón de mis funciones y tener engrandecer siempre la profesión de contador público como alto título de honra. Si así lo hiciera, que Dios y la patria me lo premien, y si no él y ella me lo demanden. Ok, ya hemos hablado del Código de Ética de los Contadores Públicos, ahora vamos a tomar en cuenta la responsabilidad del contador público. Es responsabilidad del contador público, que la contabilidad sea llevada en debida forma, con el cumplimiento de los principios generales de contabilidad. Los contadores públicos están obligados a vigilar que el registro de la información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Nótese que se trata de una obligación legal, el estar pendiente de que la contabilidad se lleve en debida forma, así no sea el contador quien directamente se encargue de registrar la información contable, pero es su responsabilidad asegurarse de que quien lo haga bien. Muchos de los problemas de la empresa tienen origen en errores contables, y en estos casos, el único responsable es el contador público encargado de la contabilidad de la empresa. Si bien el representante legal es responsable en la medida en que firma los estados financieros, la responsabilidad por el tratamiento técnico de la información contable es del contador, quien es el profesional idóneo llamado a realizar esa tarea, razón por la cual la misma ley le ha impuesto la obligación de verificar que todo lo relacionado con la contabilidad se realice en cumplimiento de las normas legales. Esta obligación del contador es tan olvidada o ignorada por muchos contadores, que con toda seguridad ha sido una de las causas por las que la sociedad y el empresario hoy miren al contador más como una obligación o gasto, que como una valiosa herramienta para la correcta toma de decisiones. Bien, ya entendido las responsabilidades del contador público, hablemos del análisis del Código de Ética Profesional del Contador Público venezolano. El contador público es aquella persona quien haya obtenido y revalidado su título universitario de licenciado en Contaduría Pública en Venezuela. Funciones que le corresponden ejercer a los contadores públicos, considerando las más importantes las siguientes. Examinar y evaluar todos los registros y documentos contables de instituciones legales y a su vez realizar el dictamen tanto judicial como administrativo según sea el caso. Auditar y presentar de acuerdo a las disposiciones generales, los estados financieros de las instituciones bancarias, compañías de seguro y de otras instituciones de crédito. Certificar el informe del comisario de las sociedades de capital según el artículo 311 del Código de Comercio. Dictaminar sobre los balances y estados de ganancias y pérdidas de empresas, fundaciones u otras instituciones de utilidad pública. Cuando se encuentra la firma y certificación de un contador público sobre los estados financieros, se presume que se ha ajustado a las normas legales y que se ha obtenido información necesaria para fundamentar su opinión. Llevar libros y registros de contabilidad, formular balances de comprobación o estados financieros, actuar como auditor interno, comprobar y determinar la eficacia de métodos contables no está considerado como ejercicio profesional de la contaduría. Los contadores públicos deberán cumplir y conservar las siguientes normas de ética para el ejercicio de sus funciones tomando en cuenta como las más importantes. No divulgar información a terceras personas excepto ante las autoridades competentes.
No emitir opinión sobre estados financieros razonables solo por hecho de tener una relación directa con la empresa. Los contadores pueden asociarse para establecer firmas u organizaciones profesionales y dedicarse al ejercicio de su profesión y deben estar inscritos en el colegio de profesional donde esté domiciliada la firma. Considera que ejecutan ilegalmente la profesión de contador público. Todas aquellas personas que no hayan obtenido su título respectivo y como tal ejerzan funciones que se le atribuyen por esta ley solo a los contadores públicos. Aquellas personas que ejercen la profesión si de una u otra forma les hubiesen quedado suspendida su licencia ya sea de manera temporal o parcial. Quienes ya habiendo recibido el título no se haya inscrito en el colegio de contadores públicos y estén ejerciendo la profesión. También ejercen ilegalmente aquellas personas que ya son profesionales y se presten a llevar contabilidades ilegales o realizar funciones que no estén contenidas en los principios de contabilidad o cualquier ley correspondiente. Serán penados con multas, todas las personas, funcionarios o empleados públicos que ejerzan de manera ilegal el ejercicio de su profesión o que interfieran o impidan la aplicación de esta ley. Estipula que les será suspendida la licencia hasta por 1 año, a todas aquellas personas que no cumplan con las normas de ética profesional o que el tribunal le declare una sentencia de inhabilitado, y otros casos que estén constituido en esta ley y su reglamento. Aquel contador público que viole el secreto de documentos e informaciones obtenidos en el ejercicio de la profesión. Quien haya realizado actividades como contador público durante el tiempo de suspensión de la inscripción. Quien haya utilizado documentos falsos o adulterados para obtener la inscripción o haya violado gravemente la ética profesional se le cancelará la inscripción en el Colegio de Contadores Públicos. Entre las funciones que le corresponden y debe ejecutar el contador público se encuentran las siguientes. Realizar el examen de los estados financieros de instituciones bancarias, compañías de seguro o cualquier otra compañía siempre y cuando estén presentes de conformidad con la ley. Como también para empresas con fines judiciales o administrativos. Dar información a los tribunales, las inspectorías de trabajo y otros organismos judiciales y administrativos cuando sea necesario. Auditar y preparar los informes correspondientes de instituciones de crédito publicadas de conformidad con lo establecido en la ley y que acompañen a los prospectos de emisión de acciones u obligaciones de empresas exigidos por la Comisión Nacional de Valores con la finalidad de autorizar su oferta pública y los de las empresas cuyas acciones u obligaciones estén cotizadas en la Bolsa de Valores. Los procedimientos contenciosos administrativos son procesos que se siguen contra actos de la administración pública que violan los ordenamientos jurídicos o incurren en los intereses privados, por lo cual son considerados para los fines administrativos de las empresas. Los documentos de cumplimiento social son requeridos a las empresas por instituciones bancarias o crediticias, son los balances a que se refiere la Ley General de Bancos y otros institutos de crédito. Para la constitución de una firma o organización de carácter civil o con otros contadores públicos, la sociedad debe llevar en su razón social los nombres de los principales socios, el fin de la sociedad de contadores públicos y si la misma actúa como corresponsal o representante de otras firmas o sociedades de contadores públicos domiciliados y constituidos en Venezuela o en el exterior. Ejercen ilegalmente la profesión. Todos aquellos que no poseen el título respectivo y se anuncien como contadores públicos y realicen las funciones de estos. Aquellos que ejercen en un período de sanción la contaduría pública. Aquellos que no están inscritos en el Colegio de Contadores Públicos y sin embargo están ejerciendo. Los que realicen trabajo de auditoría asociados con personas no colegiadas. En otras palabras, las mismas faltas que aparecen en la ley del ejercicio de la contaduría pública. Todas las normas contenidas en el Código de Ética Profesional, deben ser aplicadas a los miembros de los colegios de contadores públicos del país en el ejercicio de la profesión, tanto en forma individual como asociada. El Código rige la gestión del contador público tanto en el ejercicio independiente como dependiente de la profesión contable, así como también la conducta profesional que el contador público debe asumir con sus colegas en el ejercicio de sus labores. Los colegios de contadores públicos deben formar un comité de ética profesional encargado de informar al consejo directivo si los miembros no cumplen con lo establecido en el Código de Ética Profesional. El contador no deberá contratar honorarios que dependan del resultado de sus servicios ni convenir estos resultados por montos que desmerezcan el valor profesional de los servicios del contador público ni aceptar comisiones sobre trabajos realizados por otras personas.
Todo contador público debe actuar de buena fe y cumpliendo con los principios establecidos en el Código de Ética Profesional, a fin de mantener el honor, dignidad y capacidad profesional. No debe realizar actividades que no pertenezcan a las de su profesión. El Comité de Ética informará al Consejo Directivo acerca de la compatibilidad o incompatibilidad a que se refiere la norma. Deberá celebrar con su cliente un contrato por escrito donde se especifique el alcance de su trabajo y las condiciones que aplican. Si el contador público por motivo profesional justificado no puede continuar atendiendo a un cliente, debe suministrar datos e informaciones para que otro contador público continúe con la asistencia profesional. Debe abstenerse de emitir alguna opinión sobre los estados financieros si no ha realizado los exámenes correspondientes de acuerdo con las normas que rigen la profesión. No debe firmar informes que no haya sido redactado por él o bajo su dirección. El contador público deberá abstenerse de actuar en los siguientes casos. Cuando sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del socio o propietario de la empresa. Cuando tenga alguna vinculación económica o propiedad en la empresa. El contador público debe mantener el secreto profesional, es decir, no debe revelar los hechos, informes o datos que estén bajo su dirección, solo deberá dar información según las disposiciones legales. El contador deberá ser independiente en su criterio, basándose en la objetividad e imparcialidad de sus funciones tomando en cuenta la aplicación de los principios de contabilidad NIC y las normas internacionales de auditoría NIA. El contador público deberá evitar bajo cualquier circunstancia, la competencia desleal. No debe tomar iniciativa para gestionar trabajos de clientes de otros contadores, aunque podrá prestar sus servicios, si son solicitados por el cliente. No hará ofertas en competencia para trabajos profesionales, tomando en cuenta que las empresas solicitan cotizaciones. No debe hacer gestiones para desplazar o sustituir a otro contador público en el cargo que desempeñe, a menos que el cargo se encuentre vacante voluntariamente. Como docente, el contador público debe dar a conocer sus conocimientos sobre el Código de Ética. Encubra hechos importantes a sabiendas que es necesario manifestarlo para que su opinión no induzca a conclusiones erradas. Si no indica en su opinión la omisión del cliente de revelar datos importantes en los estados financieros y notas de las cuales tenga conocimiento. Incurra en la negligencia de emitir un informe sin haber observado las normas y procedimientos exigidos por la ley. Aconsejar falsear los estados financieros de su cliente o de cualquier otra dependencia donde preste sus servicios. Se aproveche de la función que desempeña para conseguir beneficios que no sean del producto de su labor profesional. Esto significa que toda opinión emitida, informe presentado y algún otro tipo de documento, debe contener la expresión de su juicio sin ocultar ningún tipo de información importante y sin desvirtuar los hechos. Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la infracción cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la profesión de contador público. Las sanciones a que haya lugar, se regirán por el reglamento de los tribunales disciplinarios de los colegios y de la Federación. La inobservancia de lo preceptuado en el Código de Ética Profesional constituye infracción, la cual será sancionada de acuerdo con la gravedad de la misma.